estamos viendo un caso de la segunda parte del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Mabel Young nació en 1869 en Boston, la única hija del señor Charles H. Young y su esposa. Tristemente, su padre murió cuando él era muy joven. La señorita Mabel y su madre se mudaron con su abuelo materno, el señor James W. Hobbs, un caballero muy respetable que antes de jubilarse había trabajado como importador. Vivían en una elegante casa en Chester Park, uno de los barrios más de moda de Boston. La familia Hobbs había disfrutado durante mucho tiempo de un destacado estatus social, residiendo en una parte de la ciudad conocida por su riqueza y refinamiento. En ese momento Boston era uno de los principales centros de educación en América. La ciudad albergaba muchas instituciones prestigiosas, incluyendo la Universidad de Harvard, y un sólido sistema de escuelas públicas que enfatizaba la lectura, la escritura y la instrucción religiosa. La iglesia era una parte central de la vida para muchas familias, y la escuela dominical era un ritual semanal importante para niños como Mabel, donde aprenderían enseñanzas bíblicas y lecciones morales. En la tarde del 23 de mayo de 1875, Mabel fue llevada por su tía, una dama llamada Miss Augusta Hobbs, a la iglesia bautista de Warren Street para la escuela dominical, algo que hacía la mayoría de los domingos. Miss Hobbs dejaría a la niña y mientras Mabel estaba en clase, ella haría algunos recados o pasaría el tiempo charlando con otros miembros de la iglesia. La clase terminó a las 3:30 y Miss Hobbs volvió por su sobrina. Cuando llegó a la iglesia, habló con el reverendo, pero cuando terminó la conversación no pudo encontrar a Mabel. Miss Hobbs inicialmente asumió que la joven estaba jugando con una amiga. Sin embargo, después de varios minutos sin ninguna señal de su sobrina, se preocupó. Llamó por el nombre de Mabel y comenzó a buscar alrededor de la iglesia. Unas cuantas otras damas se unieron, pero no pudieron localizar a la pequeña niña. La señorita Hobbs, ahora percibiendo que algo andaba mal, se volvía más frenética. Más personas se unieron a la búsqueda de Mabel, pero aún no había señales de ella. Cerca de las 4 de la tarde, las cosas dieron un giro decisivo cuando el profesor Walter Sawyer tomó la delantera. Algunas personas que habían estado fuera de la iglesia informaron que escucharon un grito de niño proveniente del campanario. Dijeron que los gritos solo duraron unos segundos y luego todo quedó en silencio. El señor Sawyer se dirigió a la puerta de la galería, acompañado por el sacristán de la iglesia, un hombre de 28 años llamado Thomas Piper. Al llegar a la puerta, la hallaron cerrada, pero los dos hombres oían débiles gemidos desde el campanario. Alarmado, el señor Sawyer se volvió hacia el señor Piper y le pidió la llave para desbloquear la puerta. Sin embargo, el señor Piper, luciendo bastante inquieto, dijo que no sabía dónde estaba la llave. Explicó que a pesar de ser un sacristán, no había estado en el campanario desde el otoño anterior y no estaba seguro de dónde podría estar guardada la llave. No obstante, le aseguró que la buscaría. Luego se fue a buscar la llave. Cuando regresó, dijo que no había podido encontrarla. Para entonces el señor Sawyer ya estaba impaciente. Los sonidos amortiguados seguían viniendo del campanario, así que decidido a entrar, metió la mano en su bolsillo, sacó un par de alicates y después de unos momentos logró desbloquear la puerta y subir por la estrecha escalera que llevaba al campanario. En la parte superior, abrió la escotilla y justo cuando una bandada de palomas que se habían asustado por la intrusión salieron volando, vio que frente a él yacía la pequeña Mabel. Su cabeza estaba cubierta de sangre, pero aún estaba viva a su lado. Había un bate de béisbol que estaba manchado tanto de cal como de sangre. El señor Sawyer se agachó y la levantó suavemente. Luego, con gran cuidado, llevó a la niña escaleras abajo y de vuelta a la iglesia. La acostó en la nave y la señorita Hobbs y otros feligreses se apresuraron a atenderla. La policía y el médico ya habían sido contactados y llegaron poco después. Los oficiales comenzaron inmediatamente a investigar quién podría haber cometido este terrible acto. La pequeña Mabel Young estaba inconsciente y estaba recibiendo tratamiento médico, pero estaba en muy mal estado y no estaba claro si incluso sobreviviría la noche. Cuando los oficiales comenzaron su investigación, rápidamente se hizo evidente que el sacristán de la iglesia, el señor Thomas Piper, había estado comportándose de una manera particularmente sospechosa. Los testigos informaron que se le había visto merodeando por la iglesia en horas extrañas y participando en conversaciones inquietantes con los feligreses.
A pesar de estas preocupaciones, cuando la policía lo interrogó brevemente, afirmó con confianza que no había pisado el campanario de la iglesia en los últimos 6 meses. El bate usado para atacar a Mabel se volvió el foco principal de la investigación. El diácono George L. Norris, un asistente regular a la iglesia que residía en 360 Main Street en Charlestown, informó a la policía que había visto el bate en la biblioteca de la iglesia entre las 10 y las 11 de la mañana de ese día. Dijo que le había intrigado que estuviera en un lugar tan extraño, así que preguntó a uno de los estudiantes de la escuela dominical por qué estaba allí y a quién pertenecía. Lo que hizo esto particularmente extraño fue que el bate, de alguna manera, había encontrado su camino hasta el campanario, el lugar donde se encontró a Mabel. La policía se estaba volviendo más sospechosa y se centraba cada vez más en aprender más sobre el sacristán de la iglesia, cuyas acciones e implicación en el caso se volvían cada vez más sospechosas. Ya era conocido por ellos, habiendo sido previamente sospechoso en el asesinato de Bridget Landrigan, una joven asesinada en la noche del 5 de diciembre de 1873 en el área de Dorchester de Boston. A la señorita Landrigan le habían golpeado en la cabeza con un objeto pesado y se había visto a un hombre trepando la valla cerca de las vías del tren. Aunque no se hizo una identificación positiva, la edad y la altura del hombre coincidían estrechamente con las del señor Thomas Piper. Varias personas fueron arrestadas en relación con el asesinato, incluyendo al señor Piper, pero todas fueron liberadas por falta de pruebas, y para mayo de 1875 el caso seguía sin resolverse. Mientras se esparcía la noticia del ataque a Mabel Young, una gran multitud se reunió afuera de la iglesia. Sin embargo, la policía no les permitió entrar y continuó entrevistando a los testigos, la mayoría de los cuales querían hablar sobre el sacristán de la iglesia, el señor Piper. Una señora llamada señora Norris, que era la esposa del diácono, les dijo que el señor Piper a menudo parecía preocupado, como si algo le molestara. Otro feligrés, el señor W. H. Gleason, quien era dueño de una tienda en la avenida Shawmut, número 510, les informó que solo unos días antes, el señor Piper había entrado a su tienda y le había vendido 6 palomas por 2.10. Agregó que cuando preguntó de dónde venían las palomas, el señor Piper respondió casualmente: «Oh, las crié en el campanario de la iglesia». Esto pareció particularmente extraño a la policía, ya que el señor Piper había afirmado que no había estado en el campanario desde el otoño anterior. A medida que la policía entrevistaba a los feligreses, surgieron detalles inquietantes sobre el comportamiento del señor Piper. Circulaban rumores de que tenía la preocupante costumbre de atraer a los niños a la iglesia bajo circunstancias poco claras y sospechosas, y esto aumentó aún más las preocupaciones sobre sus intenciones. Cuando los oficiales interrogaron al señor Piper, inmediatamente notaron manchas de sangre tanto en su cuello como en su pañuelo, y durante una búsqueda en su habitación, el detective Dearborn hizo un descubrimiento preocupante: un recipiente lleno de una mezcla de whisky y láudano. Cuando se le preguntó por qué tenía tal combinación, el señor Piper explicó con calma que la usaba para ayudarlo a dormir por la noche. También le dijo a los oficiales que había hablado con Mabel Young el domingo por la tarde, pero afirmó que simplemente le había preguntado si le gustaba la escuela dominical. No obstante, su conducta, junto con estas revelaciones, solo aumentó las sospechas de los oficiales sobre él. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que la clase de infantes a la que asistía Mabel se había despedido antes que las clases más avanzadas, que se llevaban a cabo en una habitación directamente frente a la de los niños más pequeños. Tras la partida de los estudiantes, testigos reportaron ver al señor Piper en la puerta del aula de los niños mayores, y un caballero que recordó haberse acercado a él dijo que el señor Piper parecía sorprendido y preguntó extrañamente si los asientos eran satisfactorios. Una pregunta inusual, dado que rara vez visitaba la sala y no tenía motivo para preocuparse por los asientos durante varios minutos. Tras este encuentro, se perdió el rastro del señor Piper, lo que llevó a los oficiales a sospechar que fue entonces cuando pudo haber llevado a Mabel Young, de 5 años, al campanario con las crecientes pruebas en su contra. El señor Piper fue arrestado de inmediato y puesto en una celda en el sótano del ayuntamiento mientras la policía intensificaba su investigación. Más tarde esa noche, a las 7:40 p.m., llegaron noticias trágicas. Mabel Young había sucumbido a sus heridas sin recuperar nunca la conciencia. Su muerte arrojó una sombra sobre el caso y aumentó el clamor público y la presión sobre las autoridades para encontrar al autor de este terrible crimen. Cuando los oficiales informaron al señor Piper de la muerte de la joven, se mostró agitado.
Se retiró a la esquina de su celda y su actitud inicialmente cooperativa cambió repentinamente. Ahora, cada vez que los oficiales se acercaban a él, respondía obstinado y evasivo, dando solo respuestas abruptas y poco útiles. Su agitación contrastaba fuertemente con la calma compostura que había mostrado previamente. El jefe de policía, Edward Savage, ahora estaba convencido de que las pruebas contra el señor Piper eran lo suficientemente fuertes para asegurar una condena. Las manchas de sangre en su ropa, su comportamiento evasivo y los crecientes testimonios de los testigos apuntaban a su participación en el delito. Ordenó una investigación oficial sobre la muerte de Mobile Young y sugirió que comenzara de inmediato. En la investigación, múltiples testigos dieron testimonios convincentes. Algunos afirmaron que habían visto el bate de béisbol ese día, ubicado detrás de la puerta de la biblioteca. Los oficiales también notaron que cuando el señor Piper fue detenido, de hecho poseía 2 juegos de llaves, que abrían un total de 14 puertas dentro de la iglesia, incluyendo la que lleva al campanario. Añadiendo al misterio, un niño que había estado fuera de la iglesia también dijo que había visto a un hombre saltar del campanario y huir. Una joven llamada Florence Leyland, que provenía de una respetable familia del vecindario, relató al tribunal que anteriormente se había quejado a sus padres sobre el señor Piper, invitándola al campanario para ver las palomas. Otra niña, que era hija del reverendo William Wright, dijo que en muchas ocasiones le había dicho a su madre que pensaba que el señor Piper era un hombre malo y que le tenía miedo. La investigación fue informada de que otros padres también reportaron que sus hijas habían hecho quejas similares sobre el señor Piper. El martes 8 de junio de 1875, la investigación concluyó con un veredicto de que Mabel Young, de 5 años, había sido asesinada por Thomas Piper. Tras este veredicto, fue puesto en prisión para esperar su juicio. El juicio de Thomas Piper comenzó el lunes 6 de diciembre de 1875 y fue un evento sensacional, atrayendo mucha atención tanto de la prensa como del público. Los titulares llenaron los periódicos locales, reflejando el creciente miedo e intriga de la comunidad. No solo los procedimientos generaron serias preocupaciones sobre la seguridad infantil, sino que también revelaron la morbosa fascinación del público con la muerte. El señor Piper no mostró signos de nerviosismo, pareciendo completamente impasible ante los procedimientos. Su comportamiento tranquilo y seguro dejó una impresión duradera en la sala del tribunal. En el tercer día del juicio, la fiscalía presentó alrededor de una docena de niñas jóvenes, todas las cuales estaban preparadas para testificar que el señor Piper las había invitado al campanario en múltiples ocasiones. Tras las objeciones de la defensa, el juez declaró inadmisible su testimonio. Aunque gran parte del caso se basó en pruebas circunstanciales, los detalles eran convincentes. El doctor Joshua Treadwell subió al estrado y testificó que había examinado un cabello de color claro encontrado en el abrigo del señor Piper y lo comparó con 50 cabellos conocidos por haber provenido de la cabeza de Mabel Young. El doctor Treadwell afirmó con confianza que el cabello en el abrigo del señor Piper alguna vez perteneció a Mabel Young. También dijo que había descubierto manchas de sangre en varios lugares de la ropa del señor Piper. Se recibieron más testimonios de William Barry y Frederick Glover, quienes afirmaron que en algún momento entre las 3:30 y las 4 de la tarde del 23 de mayo, vieron a un hombre que luego identificaron como Thomas Piper, saltando desde una ventana en el campanario de la iglesia bautista de Warren Avenue y corriendo hacia la parte trasera de la misma. El señor Glover agregó que el señor Piper no llevaba sombrero y tropezó mientras corría, aunque esto parecía ser una evidencia condenatoria. Su impacto se vio algo socavado cuando, durante el contrainterrogatorio, el señor Glover admitió tener antecedentes penales, incluyendo tiempo en prisión por falsificación. Los testigos solo pudieron ingresar a la sala del tribunal durante su testimonio, asegurando un juicio imparcial. Sin embargo, a medida que más personas subieron al estrado, la creencia de la comunidad en la culpabilidad del señor Piper creció. Después de 9 días, el juicio llegó a su fin. El señor Avery, representando a la defensa, hizo un argumento persuasivo contra las pruebas circunstanciales presentadas por la fiscalía. Afirmó que el señor Glover, el testigo que afirmó haber visto al señor Piper saltar desde la ventana en el campanario, debería enfrentar el mismo cargos por el mismo asesinato.
El señor Avery destacó las acciones sospechosas del señor Glover el 23 de mayo, incluyendo su desecho de los pantalones y la otra ropa que había llevado, así como su decisión de arrancar los bolsillos de su abrigo, que podrían haber sido utilizados para ocultar manos que estaban cubiertas de sangre. El señor Avery también señaló al jurado que solo había 3 minutos sin justificar en la línea de tiempo del señor Piper, durante los cuales podría haber cometido el crimen. Argumentó que era mucho más plausible concluir que la niña fue accidentalmente herida por un objeto que caía, y era difícil creer que el señor Piper había planeado meticulosamente su asesinato, días por adelantado, sin ningún motivo aparente. El jurado deliberó durante 20 horas antes de regresar. Cuando lo hicieron, informaron al juez que no podían ponerse de acuerdo en un veredicto. El jurado votó 9-3 a favor de condenar al acusado. Esta división significaba que no se podía declarar a Mr. Piper ni inocente ni culpable, y tendría que haber un segundo juicio para llegar a una decisión concluyente respecto a su destino. El segundo juicio comenzó el 31 de enero de 1876 y se llamó a los mismos testigos para dar testimonio. No obstante, se agregó evidencia previamente excluida, dando una nueva perspectiva al caso. Se le concedió a Thomas Piper la oportunidad de dirigirse al jurado, y cuando lo hizo, habló de una manera que fue tanto humilde como cortés. Su tono era calmado y respetuoso al expresar con cuidado sus ideas. Mantuvo firmemente que era inocente de los cargos presentados contra él, suplicando al jurado que considerara cuidadosamente sus palabras y las pruebas. Explicó que había sido acusado injustamente y enfatizó que no tenía ninguna participación en el terrible crimen. Su apariencia educada y compuesta contrastaba con la seriedad de las acusaciones, haciendo que su apelación fuera de una convicción tranquila, en lugar de un estallido emocional. A pesar de esto, el martes 8 de febrero de 1876, Thomas Piper fue declarado culpable del asesinato de la pequeña Mabel Young de 5 años y el juez lo condenó a muerte. La defensa presentó una apelación, pero finalmente fue denegada. Tras este revés, el señor Piper entregó un relato extraño y aparentemente implausible de cómo Mabel Young había encontrado su trágico final. Afirmó que la había invitado al campanario para ver las palomas y en un intento de dejar entrar algo de aire fresco, sostuvo una ventana abierta con el bate. Después de alejarse por solo unos momentos, regresó para descubrir que la trampilla había caído y golpeado a Mabel en la cabeza. Aterrorizado y temeroso de ser culpado por los accidentes, dejó al niño en el campanario y permaneció en silencio por miedo. Sin embargo, esta historia fue recibida con un amplio escepticismo. En un giro dramático, solo 2 semanas antes de su ejecución programada, Thomas Piper confesó el asesinato de Mabel Young, de 5 años. También reveló su participación en otros ataques violentos. Reveló a los oficiales que en realidad había asesinado a Bridget Landrigan en la noche del 5 de diciembre de 1873, un crimen en el que había sido sospechoso, pero nunca fue acusado. También contó cómo atacó a Mary Tyner, una prostituta que sufrió graves heridas en 1874. Admitió que había estado bebiendo con ella antes de ir a su casa. Dijo que después de quedarse dormido, de repente despertó en medio de la noche y por alguna razón agarró un objeto parecido a un martillo y la golpeó varias veces. Dijo que después del asalto salió por una ventana y regresó a la iglesia donde durmió el resto de la noche. Aunque la señorita Tyner sobrevivió al ataque, no pudo identificar a su agresor y debido a sus lesiones fue trasladada para pasar el resto de sus días en un manicomio y el caso había permanecido sin resolver. Sin embargo, su confesión continuó. También admitió haber agredido a Minnie Sullivan. El 29 de diciembre de 1871, dijo que en este ataque la golpeó con un objeto contundente, pero sus gritos lo asustaron, por lo que huyó de la escena. Aunque la señorita Sullivan quedó herida y traumatizada, eventualmente logró recuperarse de su calvario, pero nadie nunca fue acusado por el ataque. A pesar de la gravedad de estas omisiones, no había suficientes pruebas para acusarlo de ninguno de estos delitos. Finalmente, Thomas Piper solo fue condenado por el asesinato de Mabel Young. El 26 de mayo de 1876 fue ejecutado por ahorcamiento junto a otro hombre condenado llamado Samuel J. Frost, quien era conocido como el asesino de Petersham. Después de su muerte, Thomas Piper fue enterrado privadamente en el cementerio Mount Hope.
Su familia hizo una sincera petición para que sus confesiones escritas completas, que contenían detalles explícitos de sus numerosos crímenes, permanecieran privadas y no se divulgaran al público. El sheriff John Clark tomó la petición en serio y finalmente estuvo de acuerdo, razonando que la mayoría de los actos atroces del señor Piper ya eran ampliamente conocidos. Creía que publicar la confesión completa no serviría de nada más que para traumatizar aún más a la comunidad y amplificar el oscuro legado que Thomas Piper había dejado atrás. Al mantener la confesión alejada de la prensa, el sheriff Clark buscaba evitar que el público sufriera horrores adicionales y preservar cierta dignidad para las víctimas y sus familias. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o sugerencia que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.